¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase teórica donde en esta oportunidad vamos a revisar un nuevo grupo de bacterias. En este caso vamos a estudiar a las enterobacterias. Bien, cuando nosotros estamos hablando particularmente de las enterobacterias, en realidad, en general, lo que está aceptado es que existen tres grupos, ¿sí? Tres grupos grandes de enterobacterias. Un primer grupo que corresponde precisamente a estas bacterias que son fermentadoras de la lactosa. Un segundo grupo que son bacterias no fermentadoras de la lactosa. Y pues finalmente un tercer grupo que en realidad pertenece a las bacterias que son fermentadoras de la lactosa, pero en realidad son fermentadoras de lactosa de manera muy lenta, ¿sí? Entonces, en general hay que entender que existen estos tres grandes grupos de las enterobacterias, ¿bien? Dentro de estos bacilos fermentadores de la lactosa, es decir, hablando particularmente del primer grupo que les citaba, ¿sí? Bueno, en cuanto a su morfología, en cuanto a su apetencia tintorial, ¿qué tenemos que saber? Este tipo de microorganismos, en realidad, como les decía, tienen esta capacidad de fermentar la lactosa. Van a ser, pues, en realidad, bacilos gram negativos. En cuanto a sus medidas, pues miden aproximadamente entre 1 micra hasta las 10 micras. Tienen, pues, una longitud que oscila más o menos entre 0,2 y 0,6 micras de diámetro. Como les decía, estos bacilos gram negativos son pues precisamente pertenecientes a lo que hace referencia a la taxonomía, a la familia Enterobacteriaceae, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la taxonomía, como les decía, si bien pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, también se van a encontrar tres géneros, ¿sí? Tenemos un primer género que es el género Escherichia, ¿sí? Donde vamos a hallar especies como por ejemplo Escherichia coli, la Furgosoni, Germani, Vulneris, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un segundo género que es el género Enterobacter, precisamente con especies como por ejemplo la Aerógenes, la Cloacae, Yergoviae, por ejemplo, ¿sí? Y hay un tercer género que es el género Klebsielas. Y en este género Klebsiella, pues ya vamos a hallar especies como, por ejemplo, Pneumoniae, Oxytoca, ¿sí? Entonces hay que saber que en la taxonomía, si bien claramente pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, pues va a haber tres géneros, ¿cierto? Género Escherichia, género Enterobacter y género Klebsiella. Ahora, ¿dónde vamos a hallar, sí, las enterobacterias? Pues particularmente estos microorganismos los vamos a poder encontrar en la naturaleza, sí, es decir, los vamos a hallar en el agua, van a estar en la tierra, van a estar en los vegetales, ¿no? En las plantas, pero así también pues los vamos a encontrar colonizando precisamente el cuerpo humano, sí, en realidad y en particular, pues todo lo que nos haga referencia a lo que viene a ser todo lo que es el área intestinal. Es bien importante citar que todos estos pacientes que tengan o estén en todo caso inmunocomprometidos o bueno, se entiende que estén debilitados en cuanto a todo lo que refiere su sistema inmunológico, pues desde ya van a tener una mayor susceptibilidad, de hecho un mayor riesgo, pues a tener este tipo de infecciones que son consideradas infecciones intrahospitalarias. ¿Qué es lo que producen pues estas enterobacterias? Básicamente van a poder generar shock endotóxicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas ellas van a tener lo que se conoce a la endotoxina, ¿sí? Gracias a esto es que se produce, ya saben ustedes, la patogenicidad. Esta endotoxina está a cargo precisamente de un lipopolisacárido. Entonces, como sabemos, las bacterias gram negativas tienen una situación estructural diferente a las gram positivas, ¿verdad? Porque recordemos que esta pared celular gram negativa va a estar constituida por una membrana externa, va a estar constituida por el espacio periplasmático y obviamente por la membrana citoplasmática, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente este lipopolisacárido tiene
y va a estar constituido en primer lugar por un segmento, por una porción externa, ¿sí? Que esta porción externa es la dinámica, la variable, si se quiere denominar así, porque está constituida básicamente por puros hidratos de carbono. Este lipopolisacárido tiene en su parte media lo que es el núcleo, ¿sí? Un núcleo intermedio, también obviamente constituido por polisacáridos también, ¿sí? Y este núcleo intermedio es el que es símil, el que es parecido precisamente entre muchas de estas especies. Y su tercera conformación precisamente es todo este componente lipídico, ¿sí? Que básicamente se llama pues el lípido A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente la reacción, el efecto que tiene esta endotoxina está atribuida al lípido A, ¿sí? Este lípido A, en toda su conformación, pues va a tener un segmento, va a tener un extremo antigénico, ¿sí? Y este extremo antigénico, precisamente, es el que va a ser el común denominador entre todos estos bacilos gram negativos, porque recuerden que decíamos que precisamente dentro de sus características morfológicas, ¿sí? Son bacilos gram negativos, ¿bien? Algo importante que hay que citar también en cuanto a su fisiología es que las enterobacterias pueden ser, en este caso recuerden que estamos hablando de estos fermentadores de lactosa, ¿verdad? Entonces, algunos van a poder ser móviles, otros no. Van a tener en realidad una amplitud de desarrollo en lo que es el pH, porque algunos pueden vivir más o menos entre un pH de 7,2, incluso hasta 7,4, ¿bien? Y si hablamos de su temperatura, por ejemplo, van a tener una facilidad para desarrollarse más o menos entre los 20 grados centígrados, incluso llegando a los 45 grados centígrados. Pero su ideal, ¿sí? Viene a ser, en todo caso, entre 35 y 37 grados, ¿ya? Otro dato importante que no hay que olvidar en cuanto a la fisiología es que no son esporulados. Algunas veces van a poder presentar cápsula, otras veces no. No van a ser desde ningún punto de vista exigentes nutricionales, ¿sí? Y lo más importante, recuerden, ¿sí? Que la característica principal de este grupo es que pueden fermentar precisamente la lactosa, ¿sí? En cuanto a su división, pues, al igual que muchos otros microorganismos que hemos estudiado, se van a dividir por fisión binaria, y bueno, tienen esta gran capacidad precisamente de adaptarse pues al medio ambiente, ¿no? Esos son unos datos importantes que no tenemos que olvidar. Entonces, en cuanto a todas las particularidades de su identificación precoz, ¿sí? Sus características. Con salvo algunas excepciones, ¿sí? Todos los miembros que están conformando esta familia de las enterobacterias CAEs van a tener pues estas características, ¿sí? Primero, como les decía, más allá de ser pues claramente fermentadores de lactosa, ¿sí? Van a fermentar también glucosa, ¿sí? Recuerden la participación importante del citocromo C, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, el citocromo C oxidasa va a ser negativo. Dentro de sus particularidades es que estos microorganismos generan que el nitrato en particular tenga esta capacidad de reducirse ya a lo que son los nitritos, ¿bien? Entonces, en cuanto a lo que ya es referente al cultivo, ¿sí? Y no solamente el cultivo, sino el aislamiento precisamente de esta familia de enterobacterias, es importante que se sepa, por ejemplo, que se hacen cultivos de chericha, se hace cultivos de las klebsielas, de proteus, enterobacter, morganella, citrobacter, ¿sí? Y esto precisamente ¿para qué? Para diferenciarlas precisamente de las especies que sí son patógenas, ¿bien? Porque dentro de estas especies patógenas vamos a tener, por ejemplo, a las salmonelas, a las shigellas y el Escherichia coli también. Bueno, entonces, ¿qué hay que recordar de las enterobacterias? Primero, sí, como les decía, pues que tienen esta gran capacidad, pues precisamente de metabolizar azúcares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a partir del azúcar, ustedes bien saben que los microorganismos, en este caso enterobacterias, van a poder generar toda su fuente de energía, ¿bien? Como les decía, degradan sustancias, como por ejemplo estas sustancias nitrogenadas o algunas otras veces de tipo asulfatadas, ¿sí?
¿Por qué? Porque precisamente obtienen a partir del nitrógeno, del azufre también, pues precisamente toda esta fuente de elementos que le va a ayudar también para su energía. Tienen la capacidad de reducir los aminoácidos, ¿sí? También a partir del carbono, pues van a reutilizar estas sustancias orgánicas y como les decía, algunos van a presentar esta capacidad de movimiento precisamente en determinados medios, siempre y cuando pues requieran o tengan la necesidad de estos requerimientos nutricionales, ¿sí? ¿Cómo vamos a identificar entonces particularmente las enterobacterias? Entonces, ¿qué es importante? El color. ¿Por qué? Porque las colonias que en todo caso se tornen rosadas, sí, que tengan un viraje rosado, van a ser aquellas que estén pues precisamente en un medio de cultivo Maconkey, ¿sí? Si son estas colonias rosadas, se entiende que estos microorganismos van a ser fermentadores de lactosa. ¿Qué ejemplos podemos citar de estos fermentadores de lactosa? Escherichia coli, las Klebsielas, por ejemplo, ¿cierto? Pero si la coloración de estas colonias en todo caso son amarillas, aquí está la gran diferencia. Si son amarillas, no van a ser fermentadoras de azúcar, ¿sí? Como por ejemplo las salmonelas, las shigellas, las yersimias, etc. Entonces hay que diferenciar qué tipo de color de colonias se van generando. Si son rosadas, ya sabes que son fermentadores de lactosa, y si son amarillas, pues te está indicando que no son fermentadoras, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en medio de cultivo, cómo precisamente se tornan estas colonias de coloración rosada cuando son fermentadoras de lactosa. Y cómo en todo caso estas colonias son amarillentas, ¿sí? Cuando no son fermentadoras. Bien. ¿Qué tipo de agar vamos a utilizar? Sí, podemos utilizar pues el clásico agar EMB. Podemos usar también, por ejemplo, algún agar que tenga eosina, ¿sí? Y también pues azul de metileno, que básicamente esto nos representa una fusión, una combinación precisamente entre el medio que se conoce como el Levin y el Holt-Harris, ¿sí? Y el TIG. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con toda esta combinación? Precisamente, pues que se mezclen peptonas según Levin y así presentar, pues precisamente 2 carbohidratos de lactosa y 1 de sacarosa. Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿sí? De agar EMB, por ejemplo, para Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhus, Shigella sonel, Proteus vulgaris, ¿sí? Y aquí estamos viendo precisamente salmonelas, shigellas en agar. Bien. Ahora, también podemos utilizar, por ejemplo, el medio de triple sugar iron, ¿no? El triple azúcar hierro. Entonces, esto lo que hace es precisamente generar un viraje en su coloración que nos va a determinar de esta manera, pues, por ejemplo, la presencia de vibrio cólera o de pronto una shigella, ¿sí? O de pseudomonas. Estos últimos son bacilos no fermentadores, ¿sí? Por ejemplo, shigella flexneri sí va a tener una reacción como fermentadora de glucosa, o por ejemplo, vibrio cólera, que sí va a tener una reacción en las bacterias de glucosa, lactosa y sacarosa. Ahora, dentro de la clasificación de las enterobacterias, ¿sí? Hay que saber y hay que reconocer que hay en realidad una subdivisión, ¿sí? Se van a subdividir en 8, ¿sí? 8 géneros. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos los 3 más importantes para nosotros de estudio, van a ser Escherichiae, Edwardiaceae y Salmonellae. ¿Sí? En el primero, Escherichiae, tenemos el género Escherichia y el género Shigella. Por ejemplo, ¿sí? En el género Edwardiaceae, ¿qué tenemos? Tenemos Atarda, Oshinae, Ictaluri, ¿sí? Y el Salmonellae vamos a tener a la entérica,
Bongori, estas tres primeras, pues son las más particulares de estudio dentro de esta subdivisión de 8, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente hacer un repaso muy específico, pues, de Escherichia coli. Entonces, sin duda, ¿sí? Este va a ser el grupo más amplio, el grupo más estudiado, es el grupo más heterogéneo de todo esto que hace referencia a los bacilos gram negativos. ¿Por qué? Porque, pues, particularmente tienen una importancia clínica, ¿sí? Entonces, a estos géneros, obviamente sí se los ha pues clasificado según las características, según sus propiedades bioquímicas, pero no solo las propiedades bioquímicas, sino que algo bien importante también es la estructura antigénica, ¿cierto? Porque a partir de esta estructura antigénica se da pues la serotipificación, ¿verdad? Entonces, más allá, entonces, de estas propiedades bioquímicas para la serotipificación, también están estas otras para la hibridación y obviamente a partir de esto también ya entrar un estudio más particular que viene a ser toda la secuencia pues del material genético. Bien, entonces, en cuanto a la estructura antigénica, ¿sí? El bacilo coli desde ya es uno, como les decía, de los más estudiados dentro de la bacteriología, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente se trata mucho de llegar a este su alcance genético, ¿sí? A este su alcance de ver sus mecanismos patogénicos, pero para hacer aquello, obviamente, tenemos que conocer precisamente cuáles son sus antígenos principales. Y son tres, básicamente, ¿sí? Tenemos al o lo que se conoce como somático, tenemos al H, que se conoce también como el flagelar, y tenemos al antígeno K, que se conoce también como el capsular, ¿sí? Entonces, estos tres antígenos, el antígeno O o el liposacárido, el K o capsular y el antígeno H o flagelar o de flagelina, en realidad lo que están haciendo es muchas veces, pues, definir precisamente cuál es el comportamiento de estas especies en cuanto a su potencial patogénico que va a tener, ¿sí? Entonces, desde ya que estos factores de virulencia, como lo indicábamos, van a estar generados por este antígeno O que se representa precisamente, pues, por los lipopolisacáridos, ¿sí? Ya si hacemos una mención mucho más específica de los factores de virulencia, vamos a tener, bueno, sin duda, adhesinas y exotoxinas, ¿bien? Adhesinas. ¿Cómo generan sus factores de virulencia? Precisamente, pues, a partir de fibrias, ¿sí? Fibrias de adherencia. ¿Van a tener pilis? Sí, de diversos tipos, ¿sí? Por ejemplo, hay los pili 1, que actúan a partir de la manosa. Tenemos los pilis P, ¿sí? Que pues estos son los galgal que van a estar a nivel precisamente del uroepitelio. Tenemos pilis que tienen lo que se conoce una adherencia agregativa, por eso se denominan los AAF, que en este caso son uroepitelio intestinales, ¿sí? Tenemos los pilis, que son los AFC, que en realidad estos pilis son factores de colonización que utilizan y van a estar precisamente a nivel del epitelio intestinal, ¿sí? Pero más allá de estas adhesinas, les decía también que existen ciertas exotoxinas, ¿sí? Como por ejemplo las toxinas Shiga, que dentro de sus características importantes de estas exotoxinas es que van a ser sin duda termoestables y también termolábiles, ¿sí? Y van a ser pues formadoras precisamente de hemolicina. Entonces, estos factores de virulencia nos están marcando algunas cepas que son septicémicas y algunas otras que van a ser cepas enteropatógenas. Bien, aquellas cepas que sean septicémicas, pues básicamente, ¿qué van a tener? Van a tener la presencia de una cápsula y van a tener la presencia de este lípido A. Pero las cepas que sean enteropatógenas, ¿sí? Quiere decir que van a ser enterotóxicas y van a ser también enterotoxémicas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque precisamente dentro de estos factores de virulencia van a tener adhesinas, van a tener enterotoxinas,
neurotoxinas o incluso vasotoxinas. ¿Sí? Entonces, eso marca la diferencia entre las cepas que son septicémicas y las cepas que van a ser enteropatógenas. Entonces, como les decía, ¿sí? En resumen, dentro de los factores de virulencia tenemos a las adhesinas y a las exotoxinas, ¿sí? Cada una de ellas va a marcar, pues, la patogenicidad, ¿sí? Dentro de las cepas. Ahora, cuando estamos hablando de Escherichia coli y su patogenia, ¿sí? Ya entendemos que esta patogenia está representada precisamente, pues, por endotoxinas, ¿sí? Que son, pues, parte estructural de todo lo que conforma, pues, la pared de cualquier tipo de gram negativo, ¿sí? Porque recuerden que esta pared es totalmente diferente a la pared de las gram positivas. Pero, por otra parte, particularmente en el caso de Escherichia coli, puede darse, por ejemplo, la posibilidad de que por ciertos mecanismos, ¿sí? Básicamente de recombinación genética, es decir, que hayan mutaciones cromosomales o de pronto no solo pues una mutación cromosomal, sino de pronto puede haber la adquisición, por ejemplo, de algún plásmido. Entonces, a partir de ello se presentan cepas, ¿sí? Cepas que lo que hacen es, pues, variar su comportamiento, ¿sí? Cambian esta forma adaptativa. Y esto obviamente, pues, genera o desencadenan procesos patológicos, ¿sí? De diversa índole. Entonces, en este caso, las cepas, ¿sí? Son conocidas por siglas, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica y tenemos a la E. coli enteroagregante. Entonces tenemos una clasificación de 5, ¿sí? Les decía, ¿cómo se caracterizan? Por sus siglas, ¿sí? Por ejemplo, E. coli enteropatógena, la sigla es EPEC, ¿sí? Los EPEC, sí, estas enteropatógenas o enteropatogénicas, pues van a estar particularmente asociados sobre todo, ¿sí? A estas salas de neonatología, ¿sí? Pero no solo a salas de neonatología, sino pues también a los jardines maternales. Nuestra segunda clasificación, ETEC, ¿sí? Cuando estamos hablando de test de Escherichia coli enterotoxigénico, ¿sí? Quiere decir que, bueno, dentro de lo que hace referencia al cuadro clínico, pues se va a generar una diarrea, que es más bien diarrea de tipo acuosa, no va a ser sanguinolenta, muchas veces no existe fiebre o si se presentase fiebre es una fiebre baja. Los pacientes refieren muchas veces un dolor abdominal, pueden presentar náuseas, de pronto vómitos, ¿sí? Pero desde ya que hay muy poca inflamación en la ETEC. Bien. Cuando hablamos de la EIEC, es decir, Escherichia coli enteroinvasiva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta enfermedad en realidad no va a tener esta capacidad de poderse distinguir precisamente dentro de lo que nos representa un nivel sintomatológico de lo que es la disentería. Bien. Cuando hablamos del EEC, ¿sí? Es decir, Escherichia coli enterohemorrágico, entonces estamos hablando de ya una enfermedad pues bastante severa, ¿sí? La misma que se va a manifestar con diarrea, que puede o no tener sangre, y es severa en el sentido de que puede generarse pues una colitis hemorrágica. Se puede llegar incluso hasta pues síndromes urémicos hemolíticos, púrpuras trombocitopénicas, trombóticas incluso. Entonces, por eso se indica que está ya, es decir, la Escherichia coli enterohemorrágica ya sí es considerada una enfermedad severa. Y cuando estamos hablando pues de la sigla precisamente EAGC,
estamos hablando de Escherichia coli enteroadherentes, ¿sí? La particularidad de estas enteroadherentes es que precisamente pues están generando una toxina citotónica, ¿sí? Y a esta se la conoce con el nombre de FAST, F-A-S-T, FAST, ¿sí? Entonces es una toxina bastante termolábil, muy similar a lo que son las beta-hemolicinas, pues generada pues precisamente pues por los plásmidos, ¿sí? Cuando hablamos de las salmonelas, ¿sí? Las salmonelas también son importantes de, pues, de citar. Cuando hablamos de salmonela, entonces, también estamos hablando, pues, de un gram negativo, ¿sí? Recuerden que va a tener esta forma de bastoncito, no va a tener esta capacidad precisamente de formar esporas y, pues, predominantemente las salmonelas sí son móviles, ¿bien? Un dato importante de recordar es que van a ser quimiótrofos, desde ya que son anaerobios facultativos. Entonces usan mucho lo que se conocen los aceptores de electrones o de fermentación precisamente cuando no tienen esta condición de oxígeno. Ahora, cuando estamos hablando de salmonela, ¿sí? En cuanto a su taxonomía, ¿qué hay que recordar? La salmonela va a tener dos especies, ¿sí? Salmonella bongori y Salmonella entérica, ¿sí? Entonces, si bien se conoce que existen incluso más de 2.500 serotipos de salmonela, desde ya más de la mitad, el 60% van a pertenecer a esta subespecie, ¿sí? Al grupo 1, que es precisamente donde se genera el 99% pues de las infecciones humanas, ¿sí? Entonces, recuerden, salmonela va a tener dos especies, ¿sí? Salmonella bongori y Salmonella entérica. Salmonella entérica, desde ya tiene también subespecies, ¿sí? Entonces, Salmonella entérica tiene 6 subespecies, ¿sí? Salmonella entérica, subespecie entérica, tenemos a la Salamae, Arizonae, Dearizonae, Outenae y a la índica. Estas son las subespecies, recuerden, de Salmonella entérica. Entonces, dentro de los factores, o dentro de lo que representa su estructura antigénica, ¿sí? Pues es importante indicar que de igual manera se presentan 3 grandes antígenos, ¿sí? Como por ejemplo el antígeno o el somático, ¿sí? Entonces, este antígeno O es un antígeno de superficie, básicamente, bien, porque precisamente está en la superficie de este microorganismo, y lo que le hace este antígeno O es pues ayudarle a adherirse, a unirse precisamente, ¿dónde? Pues a las células intestinales. Y de esta manera, pues al unirse a estas células del intestino, puede pues sobrevivir, ¿sí? Intracelularmente a este nivel intestinal. También dentro de estos antígenos, pues vamos a tener lo que es el antígeno BI, ¿sí? Que se conoce como el antígeno capsular, ¿bien? Y tenemos también, pues, finalmente dentro de estos antígenos, el N-acetilglucosaminurrónico, ¿bien? Entonces, cada uno de estos antígenos, obviamente, va a ayudar precisamente a toda esta estructura antigénica, ¿sí? Ahora, este antígeno H, sí, que también es parte de esta estructura antigénica, en realidad es un antígeno que se conoce como antígeno flagelar, sí, es un antígeno flagelar lábil precisamente a lo que son las temperaturas, es decir, al calor, y es muy importante porque gracias a él precisamente pues generamos lo que es la identificación ya serológica para la salmonela, ¿sí? La salmonela obviamente va a estar presente a nivel de los alimentos, ¿sí? Y esto genera pues su patología. ¿Por qué? Porque precisamente, si hablamos en realidad de la patogenia, ¿sí? La patogenia se da por endotoxinas, ¿sí? Por estos lipopolisacáridos, ¿bien? Ahora, cuando estamos hablando de la patología que producen y la clínica básica, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de Salmonella, sí es importante hacer una mención especial de lo que son las alicuotas, ¿sí? Estas alicuotas mínimas de los microorganismos que se deben ingerir. ¿Para qué? Para que precisamente se produzca la patología. Y esto tiene que ser con alicuotas más o menos entre 105 hasta 108 bacterias, por ejemplo, que sería el número necesario para que pues ingrese precisamente la salmonela por la ruta oral. Pero obviamente también esto se genera en función a los serotipos que se tenga de la salmonela, ¿sí? Y por eso se van generando diferentes síndromes, por ejemplo, las fiebres entéricas, por tifi, por ejemplo, ¿no? Por salmonella tifi, o pueden ser de pronto bacteremias ya con, no sé, lesiones más focales, ¿sí? O una enterocolitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, particularmente dentro de lo que es la salmonella y su patología, ¿qué va a generar? ¿Sí? Una gastroenteritis, puede generar septicemias, es decir, se pueden producir, por ejemplo, endocarditis, artritis, una osteomelitis incluso, ¿sí? Fiebre tifoidea, y muchas veces la colonización desde ya es pues asintomática. Cuando estamos hablando del diagnóstico, ¿sí? Del diagnóstico microbiológico. Entonces, las muestras a estudiarse pues van a ser las heces fecales, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando sobre todo existan pues síndromes diarreicos, ¿sí? Podemos utilizar muestras, por ejemplo, de sangre también, cuando, por ejemplo, en los procesos ya bacterémicos, ¿verdad? O septicémicos también. O podemos utilizar también muestras de orina. ¿Por qué? Precisamente en estas infecciones del tracto urinario. Cuando nosotros estamos hablando del cultivo, sí, de las características del cultivo y del desarrollo precisamente para salmonela, entonces, ¿qué tipos de cultivos vamos a utilizar? Vamos a usar pues cultivos que sean enriquecidos precisamente, por ejemplo, con caldo de selenito, puede ser, también podríamos utilizar, por ejemplo, no sé, unos cultivos más selectivos, ¿sí? Como por ejemplo lo que se llama el medio SS. ¿Qué quiere decir? El medio Salmonella Shigella. Entonces, sí existen varios medios que nos van a ayudar pues mucho para lo que es el diagnóstico, ¿sí? Dentro de las pruebas bioquímicas, dentro de lo que es pues ya la bioquimiotipia, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Sí? En realidad lo que vamos a utilizar es la misma batería que hemos usado para diferenciar cualquier tipo de coliforme, ¿bien? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, por ejemplo, un TSI, podemos utilizar un LIA, por ejemplo, podemos ver la motilidad indol, de pronto urea, citratos, ¿sí? Cuando estamos hablando, en este caso particular de Salmonella bongori, ¿sí? También va a ser pues un gram negativo, ¿sí? Una bacteria gram negativa, que tiene una forma, en todo caso, de barra, por eso se le llama bacillus, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque es la generadora particularmente de enfermedades gastrointestinales, en este caso llamada salmonelosis, ¿sí? Que dentro de su cuadro clínico y sus características generales, pues se presenta precisamente con calambres y se presenta con diarrea, ¿sí? Entonces, ¿qué dato también es importante de conocer? Que ya desde un punto de vista epidemiológico, ¿sí? Las salmonelas las vamos a clasificar, pues básicamente en tres grupos, ¿bien? Estas que en realidad no tienen un huésped particular, ¿sí? Un huésped especial o de preferencia, entonces va a poder infectar tanto a los animales como también al ser humano. Y precisamente en este grupo es donde vamos a encontrar a la gran inmensa mayoría de todas estas serovariedades, ¿sí? Que son pues las responsables de la salmonelosis. Nuestro segundo grupo nos hace referencia a aquellas que solamente van a infectar al hombre, como por ejemplo tifi, paritifi, ¿sí? Paritifi C. Entonces esto quiere decir pues que sí se van a transmitir de manera ya sea indirecta o ya sea de manera directa de una persona a otra persona. ¿Por qué? Porque solo van a infectar al hombre.
Y nuestro tercer grupo es pues este grupo que solo va a estar adaptado a especies ya animales. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de este grupo, que como les decía, sí van a generar salmonelosis, ¿sí? La salmonelosis es pues una enfermedad que tiene un origen alimentario. ¿Por qué? Porque precisamente pues el alimento está contaminado y a partir de esta contaminación del alimento es que se da la transmisión. ¿Y cuáles son algunos de los síntomas? ¿Sí? Dentro de los síntomas tenemos gastroenteritis, gran dolor abdominal, ¿sí? Eh, hay diarreas, hay náuseas, fiebre, hay vómitos, ¿sí? Eso es parte del cuadro clínico general. Si hablamos particularmente del síndrome de la fiebre entérica, ¿sí? Entonces, esto quiere decir Salmonella typhi va a ser el generador de la fiebre tifoidea, ¿sí? Pero también existen otras especies como Paratyphi A o Paratyphi C o Paratyphi B, que son las que van a generar la fiebre paratifoidea, ¿sí? Entonces, estos tres son desde ya, pues, los patógenos del hombre. Y bueno, este último es el que ya lo vamos a encontrar en los animales, ¿sí? Obviamente sí pueden generar complicaciones porque pueden generar hemorragias, perforaciones incluso intestinales, miocarditis, ¿sí? Y ya en menos casos, pues incluso se puede llegar a meningitis. Para finalizar, vamos a hacer una mención de lo que es vibrio cólera, ¿sí? Entonces, vibrio cólera, desde ya que es pues el responsable de una de las enfermedades más avasallantes y temidas de la historia, que es el cólera, ¿sí? El cólera, desde ya y desde que ha entrado a generar enfermedad en el ser humano, ya se han generado muchas pandemias desde eso, porque pues la primera ha sido y data desde el año 1817, ¿sí? Vibrio cólera, entonces, está en casi todos los mares, está en los océanos, ¿sí? Y pues dentro del cuadro clínico que presenta es precisamente esta diarrea, ¿sí? Esta diarrea autolimitada. Sí, claramente hay cuadros graves, ¿sí? Cuando precisamente la ingesta es, de estos microorganismos es de mucha cantidad, ¿sí? Entonces, la primera pandemia se ha generado el año 1961, ¿sí? A partir precisamente del biotipo TOR que se genera en Indonesia, ¿ya? Años más adelante, el año 1991, ya precisamente pasa a lo que es nuestra región, a Latinoamérica. El 2010, desde ya pues arrasa en un país cercano que es Haití, particularmente por un serogrupo, que es el O1, ¿sí? Y por ciertos biotipos clásicos, que como les decía es el TOR. Entonces, dentro de sus propiedades, ¿qué hay que reconocer? ¿Sí? Que el cólera va a estar precisamente en el agua contaminada, ¿sí? Es decir, se va a transmitir precisamente por materia fecal, ¿sí? Y se contrae al consumir los alimentos o al ingerir agua que esté contaminada, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por este medio fecal, ¿sí? Infectado. Entonces, como les decía, la epidemiología ha hecho que obviamente Latinoamérica también se vea pues avasallada por esta epidemia. En cuanto a la parte clínica, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de cólera? Primero, que pues se presenta como una diarrea aguda, es una diarrea aguda acuosa, ¿sí? Pálida en cuanto a su coloración. Los pacientes van a tener gran deshidratación, hay una deshidratación grave, ¿sí? Presentan náuseas, presentan vómitos, hay calambres. Una de las principales características son estos ojos hundidos, bastante vidriosos, ¿sí? E incluso realmente esta enfermedad pues puede ser fatal en caso de que no se tenga un tratamiento.
En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Lo que se hace en el diagnóstico es pues precisamente coprocultivos, ¿sí? Estos coprocultivos generados obviamente a partir pues de las deposiciones del paciente, o muchas veces también podemos hacer un hisopado rectal, ¿sí? Lo importante es obviamente mantener un medio de transporte, en este caso se puede utilizar un Carribler, por ejemplo, y sembrarlo pues en un TCBS, por ejemplo, para tener nuestro diagnóstico microbiológico, ¿sí? Y obviamente que en cuanto al tratamiento, al control y la prevención, está indicado pues como el paciente tiene una gran deshidratación, puedes utilizar sales de rehidratación oral, ¿sí? Bastante consumo de agua y obviamente una parte bien importante, como la transmisión es fecal, ¿verdad? Pues es la higiene, ¿cierto? Utilizar pues desinfectantes, jabón, hipoclorito, etcétera, para mantener obviamente toda la higiene correspondiente. Bueno, con esto entonces hemos finalizado nuestro tema de estudio que son las enterobacterias. Muchas gracias por su atención.